Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Cuando son las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias, comenzamos, como hacemos desde el pasado mes de octubre, una vez al mes, este espacio africano que, a través de diferentes contenidos, nos acerca a la realidad del continente hermano. Les saludamos desde nuestros estudios centrales de Radio María, Javier Pérez, en el control de sonido, y Beatriz Luengo, quien les habla. La formación al sacerdocio en distintos países africanos, compartiendo vida y estudios, con compañeros que provenían de culturas, lenguas o realidades muy distintas, fue moldeando la manera de entender la fe, la misión y también el servicio de nuestro invitado de hoy. Hoy nos acompañará en el programa don Ángel Elako Maitó. Él es misionero claretiano y originario de Guinea Ecuatorial. Recorreremos con su testimonio el viaje de su vocación que le ha llevado a otros países africanos como República Democrática del Congo y Camerún, y cómo cada etapa de este camino influyó en su manera de ser sacerdote. ¿Y quién fue el beato Gebre Micael? Con César Barbosa de Miguel nos trasladaremos a Etiopía para conocer la vida de este religioso y mártir del siglo XIX. Hemos tomado el texto del libro Todos los Santos Africanos del padre José Luis Lizalde. Ponemos el continente africano y hoy especialmente Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo y Camerún en el corazón de María y comenzamos Esto es África. Mozambique, una realidad fuera de control. Ciclones, inundaciones, sequías, medios de subsistencia destruidos, precios de los alimentos en constante aumento y servicios básicos escasos. Este es el dramático escenario del norte de Mozambique, pero también del resto del país al que se suman noticias de asesinatos, secuestros y violencias sexuales. Los niños son los más afectados, objeto de reclutamiento forzoso. Las mujeres son víctimas especialmente de violencia doméstica y sexual. Las personas con discapacidad y los ancianos han tenido dificultades para huir durante los ataques y algunos han sido abandonados. En 2025 la violencia se ha intensificado rápidamente. A finales de agosto se registraron más de 500 incidentes que afectaron a la población civil, entre ellos incursiones en aldeas, secuestros, asesinatos, saqueos y destrucción de viviendas e infraestructuras. La insurrección islamista en Mozambique comenzó en 2017 y mantiene una situación extremadamente tensa, con más de 6.000 muertos y 1.300.000 desplazados. Tanzania. La presidenta anuncia una comisión para investigar los disturbios durante las elecciones. Los incidentes se produjeron durante las elecciones celebradas el pasado 29 de octubre y se saldaron con decenas de muertos. La ola de protestas que siguió a los comicios, marcados por la victoria aplastante de Samia Suluhu y destacados como irregulares por la Unión Africana, fue respondida con una represión policial que dejó un centenar de muertos. Las autoridades imputaron a cerca de 300 personas por traición y conspiración. Suluhu, que obtuvo un 97,66% de los votos, según los datos remitidos por la Comisión Electoral Tanzana, catalogó las protestas violentas contra su persona como antipatrióticas. Aunque la situación ha vuelto a la normalidad, sigue habiendo una profunda herida en el país, a pesar de que Tanzania ha logrado enormes avances económicos y sociales en los últimos años.
Nigeria. Fallece el seminarista secuestrado el pasado 10 de julio. Emmanuel Alabi falleció como consecuencia de las heridas y las penurias sufridas durante el secuestro. Así lo ha comunicado a la agencia Fides el canciller de la diócesis de Auchi, el padre Yud Sule, quien ha recogido el testimonio de Joshua Aleobua, otro seminarista secuestrado que fue liberado el 4 de noviembre. Recordemos que el 10 de julio, un grupo de hombres armados asaltó el seminario menor de la Inmaculada Concepción en Ibianok Podi, en la diócesis de Auchi, al sur de Nigeria. Tras matar a un miembro de las fuerzas de seguridad, los atacantes capturaron a 3 seminaristas: Jafet Yesé, liberado el 18 de julio, Joshua Aleobua, liberado el 4 de noviembre, y Emmanuel Alabi, quien lamentablemente no sobrevivió. Malí. Se cancela la peregrinación anual al santuario mariano de Quita por motivos de seguridad. La Conferencia Episcopal de Malí ha anunciado la cancelación de la peregrinación nacional a este santuario, debido a las dificultades de transporte y la falta de combustible, provocadas por el bloqueo impuesto por los yihadistas del Jenim alrededor de la capital, Bamako. En un comunicado firmado por Monseñor Jonás Dembélé, obispo de Calles y presidente de la Conferencia Episcopal de Malí, se afirma que esta decisión, fruto de la oración y del sentido de responsabilidad pastoral, expresa la preocupación de los obispos por el bien de todo el pueblo de Dios. No obstante, la Conferencia Episcopal invita a los fieles a vivir un tiempo de oración y comunión espiritual junto a la Virgen María, Nuestra Señora de Malí, en el periodo previsto para la peregrinación, con la esperanza de que la ferviente oración de cada uno sea una intercesión por la paz, la cohesión y la prosperidad del país. El Jenim, grupo afiliado a Al-Qaeda, lleva tiempo amenazando el suministro de combustible a Bamako y a otras ciudades del país. Los yihadistas también han atacado localidades como Kati y Quita y continúan perpetrando secuestros de extranjeros. Uganda. Comienza la conferencia misionera panafricana bajo el lema Ecclesia in Africa y Evangelii Nuntiandi. El evento, promovido por la Secretaría Internacional de la Pontificia Unión Misional, que forma parte del Dicasterio para la Evangelización, se celebra gracias a la colaboración entre las direcciones nacionales de obras misionales pontificias del África anglófona y francófona, en particular las de Uganda, Kenia y Costa de Marfil, y el apoyo de los obispos locales y los rectores de los seminarios principales de Kampala, St. Mary's y St. Mbaga. Coincidiendo con el 30 aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Ecclesia in Africa y el 50 aniversario de la exhortación Evangelii Nuntiandi, la conferencia se plantea como un espacio de debate y reflexión compartida sobre los retos actuales de la misión evangelizadora en las iglesias locales del continente, en continuidad con otras iniciativas misioneras celebradas en las últimas décadas. Los temas centrales abordan cuestiones de teología, pastoral y sociedad, así como los desafíos culturales en la evangelización en África hoy, con especial atención a la labor pastoral de las mujeres consagradas en Uganda. Asimismo, se profundiza en las conexiones entre Ecclesia en África y el documento final del Sínodo sobre la sinodalidad, con miras a orientar la pastoral misionera del continente. Ghana. Decenas de muertos en una mina ilegal. Los obispos proponen el estado de emergencia para combatir el fenómeno. Según la prensa ghanesa, podría haber entre 11 y 30 mineros ilegales atrapados y presuntamente muertos tras el derrumbe de algunas partes de la mina abandonada. El desastre se produce pocos días después de que la Conferencia Episcopal de Ghana solicitara al gobierno que declarara el estado de emergencia en las zonas más afectadas por las actividades mineras ilegales. En su comunicado, los obispos afirman que el galamsey, término con el que se conoce la actividad de la extracción ilegal de las minas, representa una profunda crisis moral y un desafío espiritual para la nación. Piden asimismo que se adopten medidas urgentes para contener el fenómeno, incluidas acciones penales rápidas e imparciales contra los culpables,
independientemente de su afiliación política, y la completa rehabilitación de los terrenos degradados. Alléluia. Amen. Tu es la lumière de ma vie. Tu es la lumière de mon cœur. Tu mets la lumière sur ces nuits et des nuages et l'obscurité. Seigneur Dieu de louange, je donnerai ma vie car ton sang a coulé sur la croix pour nous sauver. Tu es le Dieu éternel, Yahweh Rapha, le Dieu qui te guérit. Yahweh Sabaoth, le Dieu qui combat pour toi. Yahweh Shammah, le Dieu qui est là pour toi. Oh. Yahweh Adonai, le Dieu vivant qui marche à côté de toi. Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit pour tous tes besoins. Oh, oh, oh. Rêche mi âme, Jésus lumière de ma vie. Oh, oh, oh. Tu es la lumière de ma vie. La historia de nuestro invitado de hoy es la historia de una vocación que se fue construyendo paso a paso y podríamos decir que país a país. Su formación le llevó a recorrer países africanos muy diferentes y a convivir con compañeros procedentes de realidades muy distintas. Hoy nos acompaña para compartir cómo esa experiencia marcó su vocación de sacerdote y, cómo no, también su vida. Jésus t'appelle, lève-toi, là où te paraissons, tu verras, il est là, Dieu trouve un chemin. Nuestro invitado de hoy es don Ángel Elako Maito, misionero claretiano, originario de Guinea Ecuatorial. Él vive actualmente en España, en Galicia, en la diócesis de Mondoñedo, Ferrol. Es rector del santuario de Nuestra Señora de las Angustias, está en la parroquia del mismo nombre, presidente de la Confederación de Religiosos y trabaja además en la Delegación de Inmigrantes. Muy buenas tardes, don Ángel. Muy buenas tardes, Betty. Pues un placer tenerla aquí en el programa con nosotros y bueno, pues vamos a comenzar por el origen de su vocación sacerdotal. ¿Cómo nació? Pero también es importante, ¿no?, qué personas o experiencias recuerda especialmente que marcaron ese camino. Pues gracias a Dios. Mi vocación nació en una familia humilde, modesta, una familia numerosa. Fuimos 9 hermanos, quedamos en vida 4 chicos y 4 chicas, y soy el número 4. Uh-huh. Gracias a mis padres conocí a Dios. Nuestros padres, a través de los valores universales cristianos, pues nos llevaron a conocer a Dios. De hecho, hemos pasado por los colegios, internados católicos, concretamente claretianos. Y bueno, claro, asistía a nuestro pueblo un misionero que daba clases de religión, a veces intervenía en la catequesis, que todavía vive, el padre Antonio Sanz Arribas, y ahora mismo está en la comunidad de Vallecas. Pues este hombre ha sido muy significativo para mí y para mi vocación. Él llegaba, como sacerdote, llegaba al pueblo una vez al mes para decir la misa, y para la clase de religión venía una vez a la semana. Me acuerdo alguna vez pregunté a mi madre, ¿pero es segura que viene al pueblo una vez al mes para celebrar la misa y luego viene una vez a la semana para la clase de religión? En ese pueblo no podía quedarse alguien, no podía prepararse alguien y quedarse definitivamente. Pues mi madre se quedó sin palabras. Y luego le pregunté, para ese sacerdote, ¿qué se hace? ¿Cuáles son los requisitos? Tendría a lo mejor 6 a 7 años. Y me dijo, mira, hijo mío, esto es complicado, necesita mucha preparación.
Y como soy de una familia agricultora, el sábado cuando iba a vender sus productos me llevó muy contento, imagínense, de niños, y te dicen te llevo a la ciudad, vivimos en la aldea. Y aquella noche no dormí por la alegría y el júbilo, ¿no? Y mi madre me llevó a la misión para que dialogase un poquito con el sacerdote aquel. Pues hablé de largo y tendido con el padre Antonio Sanz y muy bien. El padre me puso las cosas en su sitio, me dio las bases, cómo hay que ser, los requisitos para ser sacerdote. Y al final me pregunta, Ángel, todavía era muy pequeño, ¿quieres ser sacerdote? Y yo le dije, no, solo quiero los requisitos. Necesito los requisitos para ser sacerdote. Don Ángel, tu vocación sacerdotal te ha llevado a estar en varios países hasta llegar a España, donde estás ahora. Vamos a hacer un pequeño recorrido por este itinerario. ¿En qué países has vivido y cuánto tiempo? Bueno, aparte de mi país, hicimos el noviciado en la República del Camerún, donde intervinimos varios países, varios novicios de varios países. En total éramos 24, venidos de Centroáfrica, Guinea Ecuatorial, Sao Tomé y Príncipe, República Democrática del Congo, Camerún mismo, y ahí nos formábamos en noviciado. ¿En qué consiste el noviciado? El noviciado es la formación inicial para conocer la congregación, el fundador, el por qué hizo esta obra vasta que es la congregación. Un poco así la espiritualidad de la congregación y los fundadores y cofundadores. En los seminarios. Y después del Camerún pasé a la República Democrática del Congo, donde hicimos los estudios filosóficos durante 3 años. En algún momento también, por unos días, pasamos por Libreville, tenemos unas comunidades por ahí, pero sobre todo viví en Camerún y en la República Democrática del Congo. En la República Democrática del Congo hice los estudios filosóficos, 3 años. Después me ordené de diácono en 2005. Perdón, he saltado una etapa. Hice la primera profesión, siendo ya miembro de la congregación, en 1997, en Camerún. Al realizar la primera profesión me fui a la República Democrática del Congo para realizar los estudios correspondientes, que son la filosofía, 3 años. Y finalizada la filosofía, vuelvo a mi país para realizar los estudios teológicos. Como a mí me gustan mucho los idiomas, pedí al superior de turno que quería hacer la teología en inglés, teniendo ya buen dominio de francés. Me sería una gran ventaja también, ¿por qué no?, dominar con propiedad el inglés. Pero ya sabes cómo funcionan los hombres de este mundo. Me dijeron, no hace falta, no urge ahora mismo que estudies la teología en inglés. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Pues estudié la teología en mi país, en el seminario interdiocesano de Bata, la región continental. Y en 2005, pues fui ordenado de diácono y tuve 2 años de experiencia. Y después de esos 2 años de experiencia, en 2007 fui ordenado sacerdote en Lubá, en la capital de mi provincia. Me acordé, en este lugar mismo nació mi vocación. En esa misma ciudad de Lubá nació mi vocación. Ahí empecé a asistir al internado, gracias al asesoramiento y al acompañamiento espiritual del padre Antonio Sanz Arriba. Don Ángel, en los seminarios, como nos comentabas, ¿no?, os juntáis jóvenes de distintos países, culturas diferentes, idiomas distintos. Comentabas que estabais de Congo, República Centroafricana. ¿Cómo es la convivencia entre tantos jóvenes con contextos tan distintos? Bueno, en principio ya vamos siendo mayorcitos. Se nos dice, mira, aunque venís de lugares diferentes, debéis entender que sois hermanos. De hecho, lo que estas diferencias deben ser vínculos de unión. Debéis sacar provecho de vuestras diferencias.
Me acuerdo en el Camerún, cuando aprendía el francés, pues tenía un compañero de la República Democrática del Congo que me ayudaba a, a mejorar mi francés. Leíamos el libro de la autobiografía del fundador, yo lo leía en francés, él me escuchaba, donde fallaba, me paraba y volvía otra vez de nuevo a empezar la página o la pericopa, lo que sea. Y de esta manera, pues, a veces surgían pequeños roces, pero los compañeros nos ayudaban como los formadores, como el mismo padre maestro también, ¿no? En la República Democrática del Congo tuviste una experiencia muy fuerte, no de ayuda a otras personas. ¿Qué recuerdos tienes? Pues yo creo que es muy importante a veces que uno salga de su propia casa, que salga de su propio país. Cuando salimos de nuestro propio país, detectamos otra cosmovisión y aprendemos otras cosas. Y además, aprendemos a ser humildes. Ahí descubrí, al mismo tiempo que te encuentras con gente extremadamente rica, y también te encuentras con gente extremadamente pobre. Nosotros éramos estudiantes y claro, teníamos un pequeñito presupuesto de libros, material de estudiante y también para nuestra formación, para nuestros gastos personales. Y viviendo la realidad de este sitio, pues nosotros intentamos ayudar a las familias para que pudieran pagar la escolaridad de sus hijos, la matrícula, lo que se llama matrícula, el material es un material escolar. A veces si nos encontramos con alguien que no tiene con qué pagar la medicación, ayudábamos también, pero al terminar nuestro ciclo por aquel sitio, pues fue una gran tristeza para estas personas porque ya éramos familia, y la gente que les ayudaba se van, y nosotros también se nos queda esa nostalgia. Uh-huh. Dejamos de esas tierras una familia, una gente que nos quería, que nos apreciaba y nos estimaba muchísimo. Cuando preparábamos la entrevista me contabas que en tu país trabajaste en parroquias, internados, colegios y me decías que conoces todas las trampillas de los jóvenes y de los niños. Cuéntanos alguna de esas trampillas de las que recuerdes que hacíais en el seminario en Camerún. Bueno, en el colegio no son las mismas no son las mismas cositas que hacen los internos en el colegio, en los colegios, que nosotros en los seminarios, ¿no? Los chavales en los colegios te hacen muchas rarezas, solo hay que estar atento. De esa manera también les conoces. Me acuerdo en uno de los internados, cuando fui a celebrar la misa, y pues uno de ellos, queriéndome robar, pues él sabía que, como de costumbre, dejaba mi llavero en el lugar donde me revestía, en la sacristía. Y él aquel día hizo de lector. Y al terminar la lectura salió fuera y se cogió mis llaves, entró en mi habitación, como el dinero de compras ligeras, panes, cositas para el internado lo dejaba siempre sobre la mesita, y parte de un dinero que utilizo para compras un poquito más grandes lo tengo en un lugar bajo códigos y el resto de dinero está en el banco. Pues se llevó algo y nada más salí de la misa y me fui a mi cuarto, me di cuenta que alguien había entrado por aquí, ¿no? Pero bueno, no hice ninguna señal ni me enojé, iba investigando y luego me di cuenta quién había sido y cómo lo había hecho y qué había hecho con el dinero. Y otra de las trastaditas, por ejemplo, yo siempre les doy responsabilidades para que aprendan a ser, valga la redundancia, responsables y mayores, porque todo no tiene que girar en torno al director. Lo que hacía es darle responsabilidades para que ellos sientan
Y justamente el responsable de la despensa se compinchaba con otros para vender algunas de las cosas de la despensa, para comprar tonterías de niños, cosas por el estilo. Pero lo bueno es que cuando estás bien con la gente del lugar, del pueblo, con ellos mismos también, siempre hay alguien que te trae algún mensaje, ¿no? Y te enteras qué está pasando, qué están haciendo. A veces entre ellos mismos, cuando el reparto de aquello que han querido trapichear no ha salido como debiera, pues siempre hay alguien que lleva el secreto afuera. Que se chiva, que diríamos aquí en España. Ya. Don Ángel, ¿qué diferencias y también qué similitudes encontraste en las comunidades cristianas de estos 3 países de tu país, Guinea Ecuatorial, con República Democrática del Congo y con Camerún? Pues la liturgia en el Congo es riquísima. No os podéis imaginar, estuve en una ordenación sacerdotal en algún momento, en una de nuestras vacaciones, creo que era en Kikwit. Estuvimos en una ordenación sacerdotal de 6 sacerdotes y 6 diáconos. Eran, creo que 6 a 7 horas. Y no te cansas, porque solamente la entrada te lleva 30 minutos, porque dan un paso hacia adelante y uno medio hacia atrás, vuelven otra vez. Y lleva un ritmo, lleva un ritmo que eso da gusto de ver y oír, y esto de verdad agrada en el oído y en la vista, ¿no? A nivel del Camerún, bueno, los toques según las regiones, la gente con la que nos pusimos en contacto, también te das cuenta que cada país es un mundo y cada cultura es una nueva cosmovisión que encierra bastantes realidades riquísimas. Y lo mismo en mi país con las diversas culturas, te das cuenta que cada país, cada cultura tiene sus cosas, tiene su manera de enfocar la liturgia, la manera de cantar, la manera de... Es una gran riqueza abrirse a estos 3 estilos de estos 3 países. Evidentemente en cada país vuelves a encontrarte una gran subdivisión. Si quieres hacer un estudio profundo, es un gran logro y una gran riqueza. Pues si te parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para, precisamente con la maravillosa música que nos llega del querido continente africano, pues aprovechar también para hacer un breve momento de reflexión sobre todo lo que nos estás contando y por supuesto, de oración. Recordamos a nuestros oyentes que hoy nos acompaña en el programa don Ángel Elako Maito, misionero claretiano nacido en Guinea Ecuatorial.
Y nos está dando su testimonio sobre su experiencia de vida y de fe en los distintos países africanos en los que se formó su vocación. Don Ángel, cuéntanos, ¿hay algún país o experiencia que te haya marcado especialmente y por qué? Sí, especialmente en el Congo, la cultura, la fe y la tradición de ellos, ¿no? Y son gente de una fe arraigada, a pesar de a pesar de tantos avatares que ha sufrido ese país, pero la gente todavía cree mucho en Dios. Y esto es un gran testimonio para todo aquel que pasa y les observa. Por otra parte, también una de las cosas que me llamó la atención es la comida, ¿no? La diversidad del menú de ellos. En el Congo me llamó la atención muchas cosas, y sobre todo eso, ¿no? A nivel de la cultura, la tradición, la riqueza musical, el ritmo, o sea, y sobre todo la fe. Y sobre todo con el ritmo, la danza, la lleva también a la iglesia, para que Dios sea conocido, amado y alabado. Y para mí ha sido muy importante ese aspecto. La fe se vive y se expresa a veces de muy diferentes formas, ¿no?, en los distintos países. Cuéntanos qué expresiones de fe o qué costumbres que hayas vivido crees que han enriquecido más tu vocación. Sí, por ejemplo, empezando por mi propio país, el libro de Amador Martín Descalzo, creo que Ritos y Creencias Bubis, todo aquel que quisiera conocer algo de la cultura y civilización, tradición de los Bubis, lo encuentra en este lugar. Me acuerdo muchas personas mayores me decían que el padre Amador Martín del Molino, cuando sacaba estas notas, decía: oye, yo no soy, no me consideréis como sacerdote, sino que considerarme como uno de vuestro pueblo. ¿Y qué hacía el padre Amador Martín del Molino? Comía de lo que tenía la gente, comía de lo que comía la gente. Estaba con esas personas, vivía en el buen sentido, no siempre, ¿no? Es así, ese tipo de persona está evangelizando con su propia fe y está transmitiendo un mensaje. Es así que tuvo una gran acogida, que era querido por todo el mundo. Y mientras que otras personas venidas con él, en otros momentos, pues hicieron un enfoque diferente hacia estas personas, lo que supuso que no dieron suficientes frutos, sus misiones. Pero sobre todo, cuando uno llega en un lugar, lo importante es ver y mirar qué es lo que hace la gente, juzgar en el buen sentido y actuar con ellos, estar con ellos. Y eso es muy importante, ha sido muy importante para mí cuando he tenido que ir a otros países, para no sentirte un bicho raro, de que bueno, ahora yo ando sobre puntillas, no. Acompaña a la gente en las alegrías y en las penas. Y desde este sentir de ellos, pues te van a acoger, te acogen y te abrazan y hacen que formes parte de ellos. No sé si te he respondido. Perfectamente. Don Ángel, perteneciendo a dos continentes como perteneces, ¿no? Porque vale, eres de origen africano, pero también llevas ya mucho tiempo en Europa, en España. ¿Qué crees que la espiritualidad africana puede aportar más al mundo? Yo creo que sobre todo profundizar en la vivencia de la fe y no tener vergüenza de ser hijo de Dios. Yo lo decía el otro día a los jóvenes en la misa y oración de los jóvenes,
que no tengamos vergüenza de ser cristianos, ni tener miedo de ser cristianos. Por ejemplo, puede haber alguien que está en un avión empezando a viajar, quiere santiguarse, pues mira quién está a su derecha o quién está a su izquierda. No. Él decía, hay que estar convencido que somos cristianos, amamos lo que somos, amamos nuestra identidad, y además, si ahora mismo tuviésemos que morirnos y volviéramos otra vez a la vida, esta es la religión que deberíamos elegir, escoger buenos cristianos y dando testimonios de esa misma realidad de cristianos. Una de las personas más importantes de tu vida ha sido tu padre. ¿Cuál fue la enseñanza que él te transmitió y que más te marcó? Bueno, sobre todo, no solo mi padre, sino mi padre y mi madre. Ambos nos han formado, nos han dado una educación y formación integral. Nos enseñaron la cultura bubi, nos enseñaron la civilización bubi, los valores de la cultura bubi, los grandes valores de la familia, el cuidado de los demás, el valor de la palabra. Me acuerdo una de las cosas que decía mi padre, en paz esté, que cada uno hable de lo que sabe. Y los caminos por los que paséis, que sean caminos que conocéis bien. Contrariamente, mal asunto. Esto nos lo repetía muchísimas veces. Y eso para no hacer el ridículo, y además lleva una dosis significativa interesante, todas esas locuciones. O sea, nos han formado, nuestros padres eran agricultores, no tenían nómina, gracias a la agricultura, que en aquel entonces tenía valor, todos pudimos ir a la escuela, todos pudimos ser formados, y cada uno de nosotros estamos, los hijos, en algún sitio. Por eso muchas veces digo a los hijos de los amigos, cuidad mucho de vuestros padres mientras los tengáis. Y si en algún momento mamá o papá se equivoca con vosotros, perdonadle porque se ha resistido mucho de nosotros antes de traernos al mundo, hasta donde estamos ahora. Ha sido gracias a ellos. Tienes una relación muy cercana con los jóvenes. ¿Qué mensaje darías a los jóvenes que tienen inquietud vocacional? Sobre todo que no tengan miedo al compromiso y siempre que se dejen acompañar de una persona experimentada. Puede ser una señora, un hombre, ya sea religioso o laico. También hay gente muy experimentada en ese sector. Y que sepan escuchar la voz de Dios. Que estas personas les ayuden a poder hacer un buen discernimiento en este mundo tan ruidoso que muchas veces no nos permite ni escucharnos a nosotros mismos. Y si tú tuvieras que transmitir una enseñanza de todo lo que has vivido durante estos años, ¿cuál sería? Ante todo diría a todas las personas, a todas las personas que nos están escuchando, que crean en Dios, no por obligación, sino que Dios es nuestro Padre. Hemos de tener un cariño especial a nuestro Padre y quererlo. Quererlo de corazón. Apreciarle al Padre Dios, porque nos ha regalado la vida, nos ha regalado una familia, nos ha regalado unos padres, una familia que nosotros no les hemos pedido a esos padres, no les hemos pedido esos perfiles que tienen, pero Él sí nos ha puesto en esta familia.
Es importante que los queramos y que los cuidemos, que apreciemos a la familia y sepamos también perdonar a los papás, o como lo dije en otro momento, ¿no? Y cuando se equivoquen con nosotros, saber perdonarlos, saber que ellos también han pasado mucho tiempo cuidándose de nosotros. Y yo creo que ese es el mensaje de aprecio y sobre todo de esperanza, que nunca se pierdan la esperanza. Estamos ahora mismo en el año del jubileo de la esperanza, que está terminando. Espero que todo el mundo haya sacado suficiente provecho sobre ello y sobre todo que no perdamos la esperanza, porque mientras hay vida, habrá esperanza. Pues don Ángel, si te parece, podemos terminar la entrevista rezando junto con nuestros oyentes por África. De acuerdo. Pues cuando quieras. Oración a María por África. Santa María, Madre de la Esperanza, hoy elevamos nuestro corazón para pedir tu intercesión por el continente africano. Tú que conoces el dolor y la alegría de tus hijos, mira con ternura a los pueblos de África. Acompaña a quienes trabajan por la paz en medio de conflictos y heridas antiguas. Protege a las familias que buscan tierra, pan y dignidad. Sostén a los niños y jóvenes para que puedan crecer con seguridad, educación y futuro. Cuida de nuestros mayores y ancianos, fuentes de sabiduría para nuestros pueblos y para nuestro mundo. Te pedimos, Madre, que tu manto cubra a quienes sufren pobreza, enfermedad o injusticia, y que tu presencia inspire a los líderes a buscar siempre el bien común. Que África florezca en justicia y fraternidad, y que sus pueblos vivan en armonía, custodiando la riqueza de su cultura, su fe y su tierra. María, Madre de todos, intercede ante tu Hijo para que la luz de la esperanza nunca se apague en África. Amén. Amén. Don Ángel Elacomaito, misionero claretiano, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa, muchísimas gracias por tu testimonio, un verdadero placer escucharte y bueno, pues poder reflexionar, ¿no?, con todo lo que nos has contado y el mensaje que nos has transmitido. Muchísimas gracias. A ustedes por brindarme la oportunidad. Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo. መንፈስ ቅዱስ የሁላችንም ጌታ ነህ። መንፈስ ቅዱስ የሁላችንም ንጉሥ ነህ። መንፈስ ቅዱስ የደስታችን ምክንያት ነህ። መንፈስ ቅዱስ አንተ ረፍታችን ነህ። በአንተ ደስ ይለናል፣ ሐሴት እናደርጋለን። እርካታችን ነህ፣ የነፍሳችን ሰላም አብረህን የምትኖር ሁሌም አትለየን። በህላዌ ያለ ዘውትር እንጠብቀን። በአንተ ደስ ይለናል፣ ሐሴት እናደርጋለን። እርካታችን ነህ፣ የነፍሳችን ሰላም አብረህን የምትኖር ሁሌም አትለየን። በህላዌ ያለ ዘውትር እንጠብቀን።
በውስጣችን ልትኖር ወደሃል፣ ማደሪያ ልንሆን መርጠኸናል። በቤትህ ልንኖር ጠራኸን፣ እንድንዘምርልህ ክብር ሰጠኸን። በውስጣችን ልትኖር ወደሃል፣ ማደሪያ ልንሆን መርጠኸናል። Y con esta maravillosa música nos trasladamos al otro lado del continente africano. Nos vamos a Etiopía para conocer la figura de Gebre Mikael. Cristiano etíope del siglo XIX, su vida es un testimonio de fe y de valentía. Discípulo cercano de San Justino de Jacobis, vivió tiempos de persecución, pero no renunció a sus convicciones. Su historia sencilla y profunda sigue inspirando a muchos. Les invitamos a que escuchen ahora este breve recorrido por su vida que nos narra César Barbosa de Miguel y que hemos recogido una vez más del libro Todos los santos africanos del padre José Luis Lizalde. Nació en Divo, Goyam, en 1790 y frecuentó la escuela en varios monasterios hasta su ingreso en el de Mertolé Mariam, donde hizo su profesión. Fue enviado por sus superiores a los monasterios más insignes del norte para completar su formación. Gebre Mikael fue un incansable buscador de la verdad y enseñó a muchos jóvenes. Uno de ellos fue el futuro emperador Juan III, quien, destronado más tarde por Teodoro, se retiró a Aksum, donde murió después de haberse hecho católico. Gebre Mikael trabajó incansablemente por la renovación de la vida monástica. Su apego a las tradiciones religiosas de su iglesia copta le creó serios prejuicios contra la iglesia católica. La providencia dispuso que se encontrara con Justino de Jacobis, vicario apostólico de Abisinia, con ocasión del viaje a Egipto para pedir un metropolita al patriarca de Alejandría. De Jacobis aceptó la responsabilidad del viaje que le había encomendado el Ras Subié, príncipe de Tigray, con la condición de conducir a los peregrinos hasta Roma y Jerusalén. Este viaje en 1841 y la audiencia con Gregorio XVI produjeron profundas emociones a Gebre Mikael. De Roma, los peregrinos se dirigieron a Nápoles y desde allí a Jerusalén antes de regresar a Etiopía. El joven Salama, nuevo metropolita de la iglesia etíope, carecía de formación teológica y su moral dejaba mucho que desear. Gebre Mikael, después de muchas oraciones y profundas reflexiones, abjuró en manos de Justino y se unió a su pequeña comunidad. 6 años más tarde, fue ordenado sacerdote y admitido en la congregación de San Vicente de Paúl. Trabajó en Alitiena y consiguió la conversión de muchos compaisanos. Su actividad le atrajo la ira del metropolita Salama. Este intentó deshacerse del santo monje, pero no lo consiguió. Hizo que el emperador Teodosio encarcelara a Gebre Mikael y otros católicos como enemigos de la religión ortodoxa. En la prisión de Gondar tuvieron que soportar grandes sufrimientos, ayunos, flagelaciones, el Gend, tronco de olivo agujereado, y humillaciones de toda clase. El beato pudo continuar su predicación en medio de tantos sufrimientos. La prisión duró 1 año. En marzo de 1855 fue conducido al campo militar de Teodoro en Geba Gatarara. El emperador lo interrogó y le propuso volver a la iglesia copta. Al negarse, fue bárbaramente flagelado durante 2 horas. Lo dejaron casi muerto. Pero al día siguiente sus heridas se habían cerrado milagrosamente. La noticia se propagó por todo el campo militar y muchos visitaron al mártir y le llevaron regalos. Algunos meses más tarde, Teodoro convocó una solemne asamblea en la llanura de Baba, en presencia del embajador inglés Plowden. Gebre Mikael tuvo que comparecer de nuevo ante el emperador. Fue invitado a renegar de la fe católica, pero él no aceptó la autoridad de los jueces porque Plowden era protestante. Teodoro, enfurecido, lo condenó a ser fusilado. Por intervención del embajador inglés y de otros dignatarios, la condena le fue conmutada a cadena perpetua. Fue sujetado con cadenas en la cárcel y cargado con ellas tuvo que ir detrás del emperador que marchaba hacia el sur para atacar a los Gaya. Las cadenas hicieron que se hincharan los pies y el viaje lo dejó extenuado. Sus guardianes, compadecidos, le ofrecieron una cabalgadura, pero Gebre Mikael presentía que el final estaba próximo. El 28 de agosto de 1855 apoyó la cabeza sobre una piedra, dijo unas pocas palabras a los presentes y después de haber rezado, exhaló su espíritu. Su cuerpo, con las cadenas que lo ataban, fue depositado junto a un ciprés, pero el lugar de su sepultura no ha sido identificado hasta hoy. Fue beatificado el 31 de octubre de 1926 y su fiesta se celebra el 1 de septiembre. Mártir del siglo XIX, es recordado por su defensa de la libertad religiosa, su humildad y su carácter intelectual. Es venerado especialmente entre los católicos de Etiopía y Eritrea.
Y así con esta música llegamos al final del programa. Si quieren compartir con nosotros sus historias africanas, sus testimonios de fe o simplemente saludarnos, pueden escribirnos al correo del programa estoesafrica@radiomaria.es. Y recuerden también que todos nuestros contenidos están disponibles en el podcast para escucharlos cuando quieran y donde quieran. Solo tienen que buscar por el nombre del programa Esto es África. Muchísimas gracias a don Ángel Lacomaito, misionero claretiano, por estar con nosotros hoy y compartir su experiencia. Ha sido un verdadero placer escucharlo y tenerlo con nosotros en el programa. Muchas gracias a César Barbosa de Miguel por su colaboración. Gracias también a Javier Pérez, haciendo el programa posible desde Control de Sonido. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridos oyentes, por habernos acompañado otro miércoles más. Les invitamos a que no se vayan y continúen escuchando la programación de Radio María. En un mes, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes. Nos vamos como nos gusta hacer siempre, cantando a nuestra Madre. Hoy con la coral San Vicente de Paúl desde Madagascar. Que ella los guarde y acompañe siempre. Esto es África, con Beatriz Luengo. Eva,